Hola, muy buenas. Hoy vamos a continuar con nuestro proyecto de React, que venimos avanzando bastante bien. Vamos a continuar por donde lo dejamos. Lo último que hicimos fue el formulario, que ya lo dejamos preparado para poder cargar los productos. Esto también ya está conectado a la API, donde acá, bueno, hicimos la configuración en el capítulo pasado y estamos recibiendo por acá los productos que cargamos a través del formulario con sus propiedades y además sabemos que la API le agrega el ID que no se repite en los elementos. Por acá tenemos el 1, el 2 y así lo va a ir incrementando para que el ID sea único por cada elemento que tengamos. Para lo que tenemos para hoy, vamos a volver acá a la aplicación. Ya tenemos la sección de crear. Pero si vamos a la de listar, todavía no tenemos nada. Y ahora la idea sería que al entrar en esta sección se nos puedan generar los ítems trayéndolos desde esta API donde los estamos dejando. Pero para eso, primero hay que hacer una mención a lo que es el tema del estado en React, que un poco ya lo comentamos al principio, y el uso de los hooks. Acá estoy de vuelta en esta página inteligencia artificial que sirve para programadores, donde bueno, podemos buscar cualquier información que necesitemos. Y le pregunté sobre el tema del estado y el ciclo de vida de un componente, que también es otro tema importante acá en React. La idea no es hacer una clase teórica, esto como sabemos es realizar proyectos, pero un poco vamos a comentarlo, como dice acá. En los componentes funcionales de React se utilizan los hooks para manejar el ciclo de vida. Los hooks son funciones especiales que permiten agregar características de ciclo de vida y estado a los componentes funcionales. Ok, pero ¿qué es el ciclo de vida? Bueno, muy básico, el ciclo de vida es lo que tiene todo componente en React, ya sea un componente de clase o un componente funcional. Y podríamos dividirlo a este ciclo de vida en tres partes. La primera sería cuando el componente se monta en la aplicación, es decir, cuando se renderiza. La segunda etapa sería cuando el componente se actualiza, es decir, que recibe nuevos cambios, actualizaciones. Y la última etapa sería cuando se desmonta, es decir, cuando el componente desaparece de la vista. Y a medida que va sucediendo todo esto, bueno, nosotros podemos manejar diferentes cosas. Eso sería un poco el ciclo de vida de los componentes y después lo otro que tenemos que saber es que también mediante hooks podemos manejar el estado de un componente. Y como vemos acá tenemos un ejemplo bastante sencillo que vamos a mirarlo muy rápidamente. Y acá tenemos que se está usando useState. Este hook se utiliza para agregar estado a un componente funcional. Permite declarar variables de estados y actualizarlas. Entonces, lo que podemos usar es un useState del cual vamos a extraer, por un lado, el estado, que es esto que tenemos acá, count, y por otro lado, la manera de poder actualizar ese estado, ¿sí? De poder setearlo, que sería una función. Entonces, como dice acá en este ejemplo, el hook useState se utiliza para declarar una variable de estado count con un valor inicial de 0. El método setCount se utiliza para actualizar el estado. Como estamos haciendo acá, le pasamos un onClick al botón para que se incremente en 1 el estado. Después tenemos el useEffect. Este hook se utiliza para realizar efectos secundarios en un componente funcional. Puede utilizarse para ejecutar código después de que el componente se haya renderizado o para realizar tareas de limpieza antes de que el componente se desmonte. Entonces, por acá tenemos el useEffect que va a recibir una función de lo que tiene que hacer cuando el componente se renderice, como está haciendo acá un console log. Después acá tenemos un return, que esto va a ser la función que se va a ejecutar cuando el componente se deje de ver en la vista. Y después lo que podemos pasarle es una serie de argumentos o de dependencias, es decir, cuántas veces queremos o cómo queremos que se actualice, se ejecute este useEffect. Por ejemplo, si acá le pasamos como dependencia count, este useEffect se va a ejecutar siempre que count se modifique, porque va a ser una dependencia del useEffect. Bueno, como dice acá, en este ejemplo, el hook useEffect se utiliza para imprimir un mensaje en la consola cuando el componente se renderiza por primera vez y también cuando se desmonta. El arreglo vacío
lo que estamos teniendo por acá. El arreglo vacío pasado como segundo argumento indica que el efecto solo se ejecutará una vez al montar el componente. Cuando está así, que no tiene ninguna dependencia, solamente se va a ejecutar una vez el useEffect. Si le agregamos dependencia, bueno, se va a ejecutar siempre que se actualice esa dependencia. Bueno, de esto igualmente te invito a que profundices en el tema de los estados. Ahora lo vamos a ver en nuestro CRUD, en nuestro ejemplo real de cómo vamos a utilizar esto. Entonces, podríamos agarrar, pasar a Visual Studio e ir a la sección de mostrar los productos. Entonces, por acá tendríamos que tener un componente que haga como especie de contenedor. Supongamos que tenemos un div con una clase, por ejemplo, que va a ser container o tabla directamente. Que va a ser la tabla, ¿sí? Y acá nosotros tendríamos que pintar todos los ítems que vayamos teniendo. Pero bueno, entonces acá ya podríamos tener algunos indicios o empezar a ver que podríamos utilizar un useState. ¿Y por qué un useState? Bueno, para tener un estado de los ítems que queremos pintar. Porque sabemos que eso va a ser una lista dinámica, que en un momento puede ser que tengamos 0 elementos, después puede ser que se agregue un elemento, y todo eso lo deberíamos mantener en un estado de, por ejemplo, no sé, ítems, que sea un array de objetos. Entonces, podríamos declarar ítems y set ítems. Esto va a ser igual a useState, que es lo que queremos usar de React y justamente lo tenemos que importar. Esto, como es un hook, un método, tenemos que poner los paréntesis y tenemos que indicar el valor inicial. En este caso va a ser un array vacío. Y acá, supongamos, o vamos a hacer una cosa mejor, como para ir viéndolo paso a paso también. Podríamos agarrar y copiar estos dos productos que tenemos dentro de este array para que el estado arranque con algunos elementos. Vamos a sacar esto así. Ahí estamos y lo mismo por acá. Listo. Ya lo tendríamos. Lo podemos por ahí intentar formatear a ver si lo acomodamos un toque. Y le damos format selección. Listo, ya lo tenemos. Entonces, acá, como para seguir repasando de que también podemos volcar código JavaScript, podríamos decir que dentro de este ítems lo que hagamos sea un renderizado condicional. Preguntar si el estado ítems, lo que tenemos por acá, .len es, por ejemplo, mayor a 0. Acá utilizamos el operador ternario y le vamos a decir, che, bueno, si esto es así, lo que podemos hacer es un items.map y acá esto lo que va a recibir va a ser un ítem y tenemos que ejecutar una función. Bueno, vamos a agarrar y vamos a tirar esto por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Y después del operador ternario, lo que tenemos que hacer es dos puntos. Y por ejemplo, acá ponemos una etiqueta P. No hay productos en el sistema.
Listo. Y esto no se debería quejar. Bueno, acá está. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. Entonces, si items.length es mayor a 0, vamos a hacer un items.map. Si no, por eso los dos puntos sería como el else, vamos a poner una etiqueta P que diga no hay productos en el sistema. Ok, y acá dentro del map lo que podemos hacer es, por ejemplo, ahora como prueba solamente un H2. Ahí lo cerramos. Y vamos a hacer, por ejemplo, item.name. Y vamos a probar qué tal. Entonces volvamos a la página. La tenemos por acá. Vamos a actualizar ahí por las dudas. Bueno, y acá efectivamente se renderizan dos elementos, dos nombres de los productos, que también esto, bueno, algo que acá me viene perfecto para comentarles, es que en React se nos está quejando por una cosa acá, más allá de que no se rompe la aplicación, se renderiza igual, nos dice que cuando hacemos un map, cuando hacemos una lista, los elementos que se renderizan de esa lista, deben tener una propiedad que tiene que ser una clave, que tiene que ser una key. Bueno, esto es por los temas de renderizado que tiene React y que lo ayuda a justamente cumplir su función. Entonces nos dice que a los elementos que se rendericen debemos pasarle una clave. Y lo que muchas veces se hace es que al map también le podemos pasar un segundo argumento que es el índice. Entonces acá le podemos poner, bueno, que la clave va a ser el índice. Y sabemos que esto no se repite también, que lo hace único al elemento. Entonces, vamos a ver acá por qué se queja, pero creo que no es por nada, sino que se quedó ahí trabado exactamente. Y ahora sí, vamos a volver por acá y que se vuelva a renderizar. Listo, y ahora se vuelve a renderizar y ya ese error no lo tira. Ya cada elemento tiene su key, entonces listo, deja de quejarse. Eso siempre que se renderice una lista hay que tenerlo en cuenta. Y por acá podríamos ver, bueno, todos los componentes, ¿sí? Donde vamos a tener por acá los productos. Products por acá. Y acá nos dice que tenemos un estado que justamente es un array de objetos. Y acá tenemos las propiedades de cada uno de los objetos. Listo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, acá en el estado inicialmente nosotros no tuviéramos nada? Bueno, vamos a probar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Listo, cuando se renderiza, al no cumplirse el items.length, nos dice, che, bueno, no hay productos en el sistema. Perfecto. Que es lo que nos tendría que aparecer por ahora porque nuestro estado va a inicializarse vacío. Y ahora viene la parte donde nosotros podríamos utilizar el useEffect para que cuando se monte el componente haga una solicitud get y en el caso de que traiga elementos de la API podamos hacer un setItems. Podamos hacer un setItems y de esa manera pasarle al listado todo lo que estamos recibiendo de la API. Bien. Para que veamos cómo se comporta este tema del estado que se renderiza cuando hay un cambio, podríamos agarrar y hacer una pequeña prueba poniendo, por ejemplo, un botón. Esto como para hacer una prueba más y hacer algún ejemplito. Cargar productos. Entonces, acá un botón que va a decir cargar productos y va a tener un evento que va a ser un onClick. Lo que va a ejecutar esto va a ser una función. Vamos a definirla así en español por ahora. Total es a modo de práctica, cargar lista.
Y esto va a ser una función. Y lo que va a hacer cuando hagamos el clic es llamar al método setItems que nos actualiza el estado y le va a pasar los objetos. Entonces, esa función la llamamos por acá. Cargar lista. Vamos a ver si me la toma. Cargar lista. A ver, cargar lista. Ahí va. Listo. Vamos a guardar. Aparece vacío, no hay productos en el sistema. Y le damos clic. Y a ver, vamos a ver si esto se rompió algo. A ver, esto tendría que volver a preguntar si items.length es mayor a 0. Quizás se quedó un poquito trabado. Ok, acá estamos haciendo algo mal y le estamos pasando dos objetos directamente. Lo que nosotros tenemos que pasarle es que, bueno, un array, pero de objetos. Y decirle, che, bueno, todo lo que tenías anteriormente, acá vamos a hacer una cosa para que esto quede mejor. Eso está bien, cargar lista, pero vamos a llevarnos esto. Y lo que vamos a hacer acá es ejecutar una función donde acá vamos a tener todo lo que teníamos antes, prep items, prep items, y también le vamos a sumar esto de acá. Vamos a guardar ahí. Recargamos acá por las dudas. Borramos esto. Y ahí lo tenemos. Listo. Y esto también lo podemos choquear de esta manera, como hicimos recién. Venimos por acá, vamos a componentes. Y vamos a ver que nuestro show products, el estado, está vacío. ¿Sí? Lo que dice acá, el state es un array vacío. ¿Qué pasa? Le damos clic. Y acá fíjense cómo se actualiza el estado. Esto es muy importante. Cómo se actualiza. Esto como un ejemplo más. Pero la idea sería que ahora esta información a nosotros nos llegue desde la API. Y que ahí podamos hacer un set items con la información. Y eso a su vez que esté asociado a un use effect. Perfecto. Entonces, acá vamos a usar el otro hook, que sería useEffect. Vamos a usar los snippets. Así nos autocompleta. Y ahora lo tenemos que importar de React. Ahí lo tenemos. Esta función de retorno por el momento no la vamos a usar. Y lo que vamos a hacer en el efecto, lo que queremos que haga el componente cuando se monta, es llamar a la instancia de Axios. Lo tenemos por acá, Axios config. Y en este caso hacer un get a la raíz. Y como esto es una promesa, una vez que lo tengamos, vamos a ver cuál es esa response con un console log. Vamos a tenerlo por acá. Y en el caso de que falle, vamos a tener el catch. Donde vamos a tener el error. Y también lo vamos a imprimir por consola. Listo. Y acá, bueno, ya el snippet nos pone un input. En este caso queremos que esto se ejecute solamente una vez, cuando se monta el componente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el array lo dejamos vacío. Guardamos y vamos a ver qué tal. Ahora vamos a venir a la consola y a ver qué error tenemos. Cargar lista is not defined. Bueno, esto nos quedó por acá. Ya lo podemos sacar. Listo. Y creo que ahora estaríamos. Listo.
Se renderiza la página y ¿qué pasa? Lo que estamos viendo por acá en consola. Recibimos una respuesta, en este caso pasa por el DEN, por el console log, de un estado 200, sabemos que salió todo bien, el status text también es ok, y en la propiedad data, ¿qué tenemos? Dos objetos, y son justamente los que nos llegan desde la API. Entonces, ¿qué sería lo próximo? Bueno, setear el estado, el set items, con la data que nos llega de acá. Entonces vamos a hacer eso en el den. Vamos a agarrar, vamos a poner llaves en este caso, y lo que vamos a hacer es preguntar si r.status, en este caso, es igual a 200. Lo que vamos a hacer es un set items con r.data, con la response.data. En caso contrario, vamos a arrojar un nuevo error. Y podríamos hacer return o un new error. Y acá r.status error en la solicitud. Y lo mostramos por consola en el catch. Listo. Vamos a ver entonces. Bien. Vamos a borrar esto y a recargar la página. Bueno, no sé si se llega a ver que cuando recargamos, al principio nos aparece no hay productos en el sistema y después se modifica eso y nos aparece el listado. Bueno, ¿por qué es eso? Y esto sucede porque como estamos conectándonos a una API, el trabajo que se hace ahí ya no es sincrónico. Va a tener una demora. Entonces, ese trabajo asincrónico es lo que estamos viendo acá, que primero nos dice, bueno, no hay productos en el sistema, y después una vez que ya tenemos la respuesta de la API, como esto es un trabajo asíncrono, lo estamos resolviendo con un den, seteamos el estado con todos los ítems y ya los pintamos por acá. Perfecto. Bueno, esto está funcionando muy bien, pero nosotros no vamos a querer mostrar solamente el nombre del producto, ni tampoco con un H2. Nosotros vamos a querer tener una tabla. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, empezar a realizar los componentes que van a estar en esta sección. Para eso podríamos agarrar y acá esto dejarlo por ahí. Y lo que vamos a hacer es, si items.length es mayor a 0, lo que vamos a renderizar en este caso va a ser un componente que va a ser una tabla. Esta tabla, bueno, la tenemos que crear. Vamos a ir a componentes y acá vamos a hacer table. Dentro table.jsx y el css ya que estamos. Table.css. Y acá esto lo podríamos importar. A ver si... Bueno, primero obviamente acá tenemos que agarrar y hacer rfc. A ver si se está acá. Export. Bueno, esto no me gusta. Me gusta trabajar con que sea una constante a mí. A ver, está acá. Esto tendría que ser el primero. Bueno.
Este no. Este de acá. Constable y acá lo estamos exportando. Perfecto. Ahora sí, podemos guardar acá y a ver si lo encuentra. Y a ver. Listo. Componentes, tabla. Y acá en esta tabla, bueno, podríamos hacer lo que teníamos antes, que era el items.map y hacer un h2 por cada ítem que tengamos. Ok, pero esto va a funcionar si lo hacemos así. Bueno, vamos a venir para acá. Y vamos a tener un problema. Nos dice que items no está definido. Y eso está bien, acá nosotros estamos haciendo items.map y queremos mapear esto. Pero items, como dice acá, no está definido. Y acá viene un tema que se puede hacer en React, que es pasar propiedades. Bueno, y es algo de lo que realmente se hace. En React podemos pasar propiedades a componentes inferiores. Un componente padre puede pasarle propiedades a componentes hijos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a la tabla le podemos decir que va a recibir una propiedad que es items. Y lo que le vamos a pasar son los ítems, el estado, lo que tenemos acá. Entonces, si nosotros ahora guardamos y acá le ponemos, por ejemplo, que vamos a recibir props, propiedades, podríamos hacer un console log de props, que esto es un objeto, las props son un objeto, entonces a lo que queremos acceder nosotros es a la propiedad items, props.items. Y vamos a comentar esto, así no nos da un error. Bueno, acá tenemos que renderizar algo, así no se rompe. Vamos a hacer un h1 que diga tabla. Y vamos a volver a renderizar. Listo. Y el console log que tenemos es en la línea 4, así que es este de acá. Y vamos a ver que lo que estamos recibiendo en el componente es el array de objetos. Listo, le estamos pasando propiedades a un elemento hijo, a un componente hijo, que ahora sí lo podríamos usar acá. Como esto es un objeto, lo podemos destructurar haciendo lo siguiente. Llaves y ponemos ítems. Y acá directamente ponemos ítems. Y vamos a ver que esto es exactamente lo mismo. Ahí recargamos y acá en la línea 4 tenemos el mismo resultado. Y así podríamos seguir pasándole propiedades de elementos padre a elementos hijos. Y que ese elemento hijo se lo pase a su elemento hijo. Y así sucesivamente las veces que queramos. Después esto nos podría traer un problema y sería bueno que lo podamos empezar a ver, que sería, ¿rinde pasar una propiedad de un elemento que está muy arriba a un elemento que tiene que estar muy abajo? Porque yo siempre lo que tengo que hacer para pasar propiedades, por ejemplo, que acá se lo quiero pasar a un elemento que es ítem tabla. Esto así. Y esto acá. Si yo le quiero pasar el array de objetos, tengo que hacer de vuelta lo mismo. Items o item. Y acá pasarle, no sé, ítems. Como sé que esto es un array, podría pasarle el de la posición 0. Y así tendría que hacerlo siempre. Entonces esto, cuando es un elemento que está a muy bajo nivel, no es algo que esté muy bueno pasar tantas propiedades entre componentes. Y hay una cosa que viene a solucionar esto, que es el contexto. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a manejar con propiedades porque recién lo estamos viendo
y vamos a ver cómo podría ser un caso pasando propiedades. Vamos a seguir trabajando con props. Entonces, una vez que estamos teniendo los ítems acá, podríamos plantear esto de hacer items.map. Esto hay que sacarlo ahí. Y lo que rendericemos por acá, bueno, tendría que ser nuestra tabla. Así que vamos a ir a Bootstrap y vamos a buscar una tabla. La primera, no necesitamos mucho. A ver. Bien. Vamos a copiarnos esto de acá. Vamos a importar la tabla y nos vamos a llevar esto. Ahí estamos. Esto lo vamos a comentar un poquito. Y vamos a usar la tabla. A esto, para que no falle, vamos a ponerle tabla Bootstrap. Listo. Y vamos a indentar mejor esto. Ahí está. Un formateo a la selección. Y acá estoy. Listo. Esto lo vamos a tener. Va a ser ID. Producto. El stock. Podríamos ponerle el precio primero. Y el stock. Y en el tbody nosotros no vamos a tener la información estática, sino que acá lo que podemos hacer es esto por acá. Lo sacamos. Y vamos a hacer el items.map. Por cada ítem que nosotros tengamos, lo que vamos a hacer es generar una estructura de tabla. Listo. Vamos a descomentar esto por acá. Bueno. Esto ahí. Y esto por acá. Esto, como estamos poniendo código JavaScript dentro de HTML, necesitamos las llaves. Acá vamos a formatear. Listo. Entonces, items.map, tenemos el ítem y se lo vamos a pasar a lo que va a venir siendo nuestro próximo componente, que va a ser el ítem de la tabla. Item table. Listo. Entonces, vamos a crear ese archivo. Acá dentro de componentes. Item table. Item table.jsx. Y el item table.css. Acá hacemos rfc. Y lo que vamos a retornar no va a ser un div, sino que va a ser, bueno, la estructura que teníamos por acá, que es justamente el tr, la fila por cada elemento que tengamos. Por cada ítem va a ser una fila. Donde acá nosotros vamos a recibir propiedades. Tenemos que recibir el ítem en cuestión. Entonces, esto lo vamos a recibir también por props y lo tenemos que enviar. Y lo que vamos a enviarle por acá es justamente lo que estamos sacando del map. Cada uno de los ítems. Entonces acá le vamos a pasar
ítem, que va a ser igual a ítem. Y esto también tiene que tener una key, como dijimos. Y la key en este caso va a ser el índice. Ya lo tenemos. Y acá, bueno, vamos a jugar con esas propiedades que nos van a llegar del ítem. Esto nos va a llegar así. Vamos a obtener el ítem. Y podemos seguir destructurando. Como esto es un objeto, nosotros podemos hacer const llaves. Y del ítem queremos el name, el precio, dijimos, el stock y el ID. Esto lo vamos a sacar de ítem. De ítem. Bien. Esto debería estar bien. Sí, ahí va. Y acá le vamos a poner esto entre llaves, el ID, el producto, que va a ser el name, el precio y el stock. Listo, guardamos y veamos qué tenemos. En la tabla, entonces la lógica es que por cada ítem que tengamos dentro del array, pintemos nuestro componente. Item table is not defined. Ok, esto hay que traerlo. Para eso vamos a hacer acá item table. Y ahí lo traemos. Bien, esto ya tendría que estar. Vamos a venir por acá. Y acá va. Listo. Estamos renderizando entonces la tabla con cada uno de los ítems. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a crear y generamos uno nuevo, por ejemplo, no sé, Shin clásico, stock 4 y precio 7000. Cargar producto, ahí se envió. Vamos a listar y acá ya tenemos el nuevo ítem creado. Cada vez que entramos y se monta el componente, hace el useEffect. Y ese useEffect ejecuta una solicitud get. Obtenemos los productos y los renderizamos. Los pasamos por propiedades, por props y los renderizamos. Vamos a agregar una última cosa y esto nos queda para continuar en el próximo capítulo justo. Que es, bueno, acá en la tabla nosotros deberíamos tener los controles para poder editar o eliminar un ítem. Vamos a hacer eso. Y simplemente tendríamos que venir acá y ponerle un th más. Y en este caso le podríamos poner algo así como modificar para las acciones que podemos hacer. Modificar. Esto va a ser modificar. Y lo que vamos a tener en cada uno va a ser otro td. Y acá vamos a usar los iconos de Bootstrap. Vamos a ir al app.js y también de Bootstrap nos vamos a importar import Bootstrap icons. Vamos a ver si de esa manera ya nos deja. Ok. Bootstrap icons. Y a ver si esto sería icons. Bien. A ver ahí.
Bueno, ahí nos está dando un errorcito, a ver cómo lo importamos. Bien, eso está en la parte de font. Entonces, esto es font. Y acá es Bootstrap Icon CSS. Listo. Ahí ya lo tenemos. Y esto nos permite utilizar los iconos de Bootstrap, que son esto que tenemos por acá. Iconos, acá lo tenemos, Bootstrap iconos. Entonces, lo que vamos a poner por acá va a ser algo así como borrar, a ver qué nos aparece, con delete. Y nos sirve alguno de estos, como por ejemplo este. Entonces, para incorporarlo, solamente copiamos esto. Y ahora, dentro del TD, lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos hacer dentro del TD sería, nada, una cosa muy sencilla como esto. Poner un icono por acá, uno va a ser el de eliminar y el otro para editar. Entonces podríamos poner por acá algo así como edit. A ver. Edit. Y acá, por ejemplo, nos aparece este que está bueno, me parece. Así que lo mismo. Copiamos y ponemos por acá. A ver qué tal lo vemos. Y acá ya lo tenemos. Bueno, vamos a ajustarlo un poquitito. Así ya dejamos los estilos listos. Y le podemos decir acá que esto va a tener un style que va a ser display flex. Y qué más, acá esto debería ser coma y un justify content y space Emily. Ahí lo tenemos. ¿Y qué más? Bueno, acá la tabla, esto podríamos ponerle también un style y pasarle un text align center. Lo tomará. Ahí lo tenemos. Y después lo que podemos hacer en cada icono para identificar que podemos hacer clic ahí es venir a item table y darle acá también mediante style. Podríamos ponerle el cursor pointer. Y esto mismo hacemos Alt Z. Y ahora cuando nos posicionamos nos muestra la manito. Entonces, lo que quedaría, lo próximo es ahora ya poder empezar a manipular esta lista. Poder darle clic y hacer la otra operación, eliminar. Clic acá, editar. Bueno, son las dos operaciones que nos está faltando. Ya estamos creando y estamos listando los elementos. Eso va a ser lo próximo, lo que queda para el otro capítulo. Y acá, con lo que podemos terminar es, a ver la tabla donde la tenemos por acá. Y esto es un div. Bien, acá, table. Podríamos hacer esto y ponerle acá container. Listo. Ahí los tenemos. Y acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Style. Text align con center. Productos en sistema. Ponemos esto. Lo que vamos a hacer por acá. Productos en sistema. Ok.
Y en el caso de que no haya, vamos a agarrar y vamos a poner un H2. Esto va a ser un H2. Listo. Guardamos productos en sistema. También podríamos agarrar y ponerle un margin top de 3. Recargamos y primero muy rápido se va a ver un mensajito acá de que no hay productos y después se renderiza nuestra tabla una vez que ya nos llega la información. Bueno, metimos muy buen capítulo, espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo. Cualquier duda, déjamela en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo donde ya vamos a agregar las funcionalidades de los eventos que nos faltan. Editar y eliminar un ítem del listado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.